Lo que el Pentágono y la Casa Blanca te están vendiendo como una victoriosa y heroica Operación Furia Épica contra la República Islámica de Irán es en realidad el atraco a mano armada más grande de la historia contemporánea. Mira cómo Richard Wolff aborda la situación en Medio Oriente. Están a punto de arrastrarte a la ruina financiera absoluta para pagar la guerra más inútil, ilegal y destructiva de nuestra era. ¿Por qué los bombardeos combinados de Estados Unidos e Israel contra Irán? Estados Unidos e Israel decidieron lanzar más de 1.200 misiles en apenas 12 horas. Más de 200 aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí, escoltados y apoyados logísticamente por los inmensos bombarderos B-52 y cazas F-22 del Comando Central de los Estados Unidos. Lanzaron una lluvia de fuego y acero sobre los centros neurálgicos de Irán. Lo que verdaderamente acaba de ocurrir en las últimas 48 horas es la detonación controlada del orden económico global. Un acto de terrorismo financiero ejecutado por un imperio en decadencia que ha decidido incendiar el planeta entero antes que aceptar la pérdida de su monopolio sobre el comercio mundial. La respuesta de Irán. Sin embargo, el imperialismo ha cometido el error de cálculo más letal de su historia. Creyeron que podían bombardear a Irán con impunidad, asumiendo que la nación persa se sometería como lo hicieron Irak o Libia en décadas pasadas. Irán no respondió con discursos en la ONU. Respondió con la física aplastante de más de 300 misiles balísticos Fateh-110, Qiam y Emad, apuntando quirúrgicamente a 14 bases militares estadounidenses esparcidas por todo el Medio Oriente. Fija tu atención en lo que realmente significa este contraataque. Misiles lloviendo sobre la inmensa base de Al Udeid en Qatar, sobre Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos, sobre el cuartel naval en Bahrein y sobre las bases de Ali al-Salem en Kuwait y Al-Assad en Irak. Por cada misil balístico iraní, que cuesta unas pocas decenas de miles de dólares, Estados Unidos se vio forzado a disparar baterías de misiles Patriot y THAAD, que cuestan entre 4 y 20 millones de dólares por unidad. Irán obligó al Pentágono a quemar billones de dólares en defensa antiaérea en cuestión de minutos, exponiendo la insostenibilidad financiera del modelo militar atlantista. El Estado iraní ha demostrado que posee una capacidad de producción en masa que Occidente, profundamente desindustrializado, ya no puede igualar. Han ejecutado una jugada maestra de disuasión asimétrica. Golpearon las joyas de la corona de la proyección militar estadounidense, demostrando que ninguna base occidental, desde el Mar Rojo hasta el Golfo de Omán, está a salvo. Todo ello sin utilizar su arsenal más letal ni cruzar el umbral de la guerra nuclear. Guerra propagandística. Te lo relatan con gráficos tridimensionales en la televisión para que te maravilles con la tecnología. Pero la economía política nos exige hacer la pregunta que la prensa censura. ¿Cuánto costó este espectáculo de muerte y quién lo está pagando? La prensa estadounidense, en una muestra de servilismo que avergonzaría a los peores regímenes autoritarios, repite como un mantra el derecho a la defensa de Israel, ignorando por completo la ilegalidad absoluta de un ataque no provocado bajo el derecho internacional. Te están mintiendo con un descaro que roza la sociopatía, y los canales de noticias te exigen que aplaudas desde tu sofá mientras tu futuro material se calcina en el Medio Oriente. Como bien señala Noam Chomsky, los medios occidentales operan como un aparato de manufactura de consenso, borrando la historia reciente para exculpar al agresor. Ocultan deliberadamente que la propia Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, había confirmado que Irán
no representaba una amenaza nuclear existencial tras los ataques previos de junio de 2025, los cuales habían borrado temporalmente su capacidad de enriquecimiento. Donald Trump mintió descaradamente en su discurso del Estado de la Unión al inflar esta amenaza, y su reciente ultimátum diplomático en Ginebra, un trato o consecuencias, fue simplemente una extorsión mafiosa diseñada para fracasar. Washington nunca quiso un acuerdo de paz. Querían el casus belli para inyectar liquidez en su industria de la guerra. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en esta guerra? Estas bases estadounidenses en el Golfo no son escudos protectores de la democracia. Son gigantescas guarniciones coloniales hipervulnerables, enclaves diseñados para vigilar el flujo de petróleo, que ahora operan como rehenes logísticos en la propia trampa que el imperio construyó. ¿Quién está preparado para una guerra a largo plazo? El imperio norteamericano tiene la tecnología, sí, pero no tiene la capacidad industrial ni la profundidad logística para sostener una guerra de desgaste asimétrica contra un enemigo que produce armamento en masa y a una fracción del costo occidental. Las 50.000 tropas estadounidenses desplegadas en el Medio Oriente ya no son una fuerza de disuasión. Se han convertido en rehenes logísticos, blancos estáticos atrapados en inmensas guarniciones coloniales que ahora dependen de un paraguas antiaéreo que se vacía a una velocidad aterradora, obligando a las fábricas de Raytheon y Lockheed Martin a exigir aún más miles de millones del presupuesto público para reabastecer arsenales que no pueden seguir el ritmo de la producción euroasiática. El estrecho de Hormuz. Por ese estrecho circulan normalmente 20 millones de barriles de petróleo diarios, el 20% del suministro mundial, además de la cuarta parte del gas natural licuado que mantiene vivas las fábricas de Europa y Asia. Al bloquear este flujo de manera parcial y amenazar con un cierre total, Irán ha ejecutado una pinza económica perfecta. Pero la verdadera obra de arte de esta insubordinación, el golpe de gracia que tiene a los mercados financieros mundiales sufriendo un infarto miocárdico en este mismo instante, no ocurrió en los cielos de Tel Aviv ni en las arenas de Irak. Ocurrió en las oscuras y estratégicas aguas del estrecho de Hormuz. En la noche del 28 de febrero, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un aviso de inseguridad de navegación, estableciendo un cierre de facto de la principal arteria energética del planeta. El impacto material fue fulminante y brutal. Las gigantescas navieras mundiales, como Maersk y Hapag-Lloyd, aterrorizadas por la amenaza de fuego cruzado, desviaron inmediatamente sus flotas mercantes hacia la ruta del Cabo de Buena Esperanza, añadiendo 20 días de retraso logístico y encareciendo astronómicamente los costos de los fletes. ¿Qué viene para la República Dominicana y el mundo? Cuando el precio de la gasolina supere los $5 por galón en las estaciones de servicio estadounidenses, la inflación, que ya es un impuesto regresivo que tritura a los más pobres, se convertirá en un monstruo hiperinflacionario. El transporte de alimentos se encarecerá. Los servicios básicos se volverán un lujo y la ya precarizada vida del obrero norteamericano será arrojada al abismo de la indigencia. La economía y el petróleo. Cada misil de crucero Tomahawk, disparado desde los destructores clase Arleigh Burke en el Golfo, cuesta más de $2 millones. Cada hora de vuelo de un F-22 Raptor extrae $85.000 de las arcas públicas. En 12 horas, el eje estadounidense-israelí incineró miles de millones de dólares de riqueza social que le fue expropiada a la clase trabajadora mediante impuestos. Para la oligarquía financiera, esos cadáveres bajo los escombros de Teherán son simples externalidades negativas. El costo de hacer negocios y mantener sus acciones al alza en Wall Street.
El mercado especulativo reaccionó con el pánico de un animal acorralado. El barril de crudo Brent rompió la barrera psicológica de los $100, cotizando hoy a $102, mientras que el WTI estadounidense se disparó un 10% en menos de 24 horas. Y los analistas financieros de Wall Street, sudando frío en sus oficinas de cristal, proyectan que si este bloqueo persiste apenas una semana, el precio volará a $120. Y si se extiende por un mes, alcanzaremos la escalofriante cifra de $150 por barril. Si miras tu cuenta bancaria hoy y te preguntas por qué tu dinero vale cada vez menos, deja de culpar a los políticos locales, a los gerentes de los supermercados o a la inflación invisible. Te están robando en tiempo real. Están saqueando el valor de tu trabajo para financiar la carnicería militar más estúpida, ilegal y suicida de nuestra generación. ¿Quién financia la guerra? ¿Quién va a pagar esta factura inflacionaria catastrófica provocada por la arrogancia de los bombardeos de Trump y Netanyahu? ¿No serán los directivos de Chevron o ExxonMobil quienes registrarán márgenes de ganancia históricos en el próximo trimestre gracias a la volatilidad? La factura será pagada con sangre, sudor y privaciones por la clase trabajadora de los Estados Unidos y del mundo entero. Lo que le espera a Donald Trump. Con las elecciones de medio término de 2026 respirándole en la nuca, Trump sabe que un electorado enfurecido por la gasolina a $5 no le perdonará esta recesión inducida. El mundo unipolar, bipolar o multipolar. El capitalismo norteamericano habla duro, con bombardeos espectaculares, pero está absoluta y orgánicamente limitado para actuar a largo plazo por los inmensos costos políticos y sociales que estas acciones desatan en su propio frente interno. Esta crisis es el acta de defunción definitiva del petrodólar y el bautismo de fuego del mundo multipolar. La era en la que Estados Unidos dictaba los términos del comercio energético internacional ha terminado. Mientras Washington aterroriza al mercado abierto, la vasta flota en la sombra iraní sigue enviando 1,5 millones de barriles diarios hacia la República Popular China, liquidando esas inmensas transacciones en yuanes y eludiendo por completo las sanciones de la OFAC. Rusia aprovecha la coyuntura para cimentar sus exportaciones de tecnología y drones, y el bloque de los BRICS se alza como el único refugio de estabilidad geoeconómica frente al caos que Occidente propaga. El imperialismo estadounidense, acorralado por la economía física y la insubordinación multipolar, ha firmado con los inútiles misiles de esta última semana su propia e irreversible sentencia de defunción financiera y estratégica. Todo lo que te están diciendo sobre la Operación Furia Épica es una cortina de humo fabricada por corporaciones para encubrir que el imperio estadounidense acaba de caer en la trampa estratégica más humillante de su historia. Y tú eres quien va a pagar la factura con el pan de tu mesa.